Good morning, everybody. Welcome to the English class. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a la clase de inglés. Hoy estaremos trabajando de esta manera ya que no pudimos interactuar, entonces estaré únicamente yo haciendo la respectiva explicación para que podamos continuar con la temática y no nos quedemos atrasados. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero recordarles que la semana pasada estuvimos trabajando el auxiliar did en pregunta y vimos las respuestas cortas como yes I did, no I didn't. Entonces, por favor, los invito, si ustedes tienen alguna duda de esa temática, el video ya se encuentra en YouTube y yo lo envié en el grupo de inglés. Entonces, por favor, revisarlo si hay dudas. Hoy continuaremos con un nuevo tema que va de la mano con el pasado simple, pero difiere en muchas cosas. Entonces vamos a empezar hoy with the past continuous. Listo, vamos a empezar a compartir pantalla. And here we have today's topic, that is past continuous. Entonces vamos a continuar hablando del pasado, pero ya no vamos a estar enfocados en ese pasado que la acción terminó, como que yo fui al parque, yo cociné, yo estudié. Hoy vamos a enfocarnos en aquel pasado que fue continuo. Ya les voy a hacer una definición más exacta pero primero debo presentar el objetivo de la clase de hoy. So today's objective, the objective of the class is that you can talk about actions that were continuous in the past. Entonces, al final de la clase, el objetivo es que ustedes sepan utilizar el pasado continuo para hablar de acciones que fueron continuas. ¿Sí? Esa es la diferencia con el pasado. Esta acción fue continua en el pasado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, atentos para tomar apuntes. Ustedes pueden pausar el video y así va a ser más fácil que me sigan. So first, this is the definition. We use the past continuous to talk about things happening for a continuous period in the past. Entonces nos vamos a ubicar en el pasado e imaginemos que tenemos un periodo de tiempo. Entonces digamos 2 horas, son 2 horas. ¿Qué hice yo en esas 2 horas? Entonces digamos en esas 2 horas yo estaba estudiando inglés, yo estaba practicando los verbos irregulares. Eso es una acción continua. Y ustedes lo pueden comparar con el presente continuo. Recordemos aquel tiempo que vimos el año pasado, que todo lo que sea continuo va a llevar el ing, porque lleva el ando, caminando, comiendo, el endo, etc. Entonces, chicos, hoy vamos a hablar de esas estructuras continuas en el pasado. Y ya les voy a presentar ejemplos, ya les voy a presentar la estructura. ¿Listo? Entonces, que quede claro que pasado continuo para hablar de cosas que estaban pasando, que fueron continuas en un periodo del pasado. Entonces, importantísimo antes de iniciar como con la creación de oraciones, de cómo se expresa eso, es que para este tipo de tiempos vamos a necesitar el verbo to be. Entonces, ese verbo to be en pasado simple, lo vimos también el año pasado, vamos a retomarlo para el pasado continuo, porque necesitamos decir estaba, estaban o estoy. Bueno, perdón, estaba. Entonces, utilizamos el was y el were. Acá, por favor, consideren de nuevo en su cuadernito los sujetos con los que se utilizaba el verbo to be. I was, he was, she was, it was. O en la otra forma que es el were, we were, you were, they were. Entonces, importantísimo que esto nos quede claro porque lo vamos a utilizar. ¿Listos? Después de que ya hayamos consignado esto, ahora vamos a dar inicio a la forma afirmativa del pasado continuo. Entonces, importante, esto lo habíamos trabajado toda la primera parte del primer periodo. ¿Sí? Entonces nosotros vimos que todos los verbos terminaban en ed si eran regulares, que si eran irregulares pues cambiaban su forma, pero este no es el pasado simple, este es el pasado continuo. Entonces va a tener una transformación diferente al pasado simple. Entonces vamos a ver qué pasa. Y ustedes pueden ir notando que ya no se va a pensar en ld, que ya no están los verbos regulares e irregulares, que lo único que yo necesito hacer es
agregar el verbo to be en su forma pasada y al verbo que utilicemos le vamos a agregar ing para que la oración quede conformada de la siguiente manera. Yo estaba mirando televisión, etc. I was watching TV, you were watching. Sí, esa es la estructura. Entonces, chicos, importante. Acá no hay ed, acá no hay verbos irregulares, acá no hay did, porque eso es el pasado simple, las acciones que terminaron. Y esta acción también terminó, porque es pasado continuo, pero fue una acción continua. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué estaban haciendo ayer en la tarde? Ustedes me responden, yo estaba jugando en mi celular. Eso fue una acción continua. Si yo les pregunto, ¿qué hicieron ayer? Ustedes me dicen, yo jugué, yo hice la tarea. Eso es que el pasado, eso fue una acción que terminó. Entonces hoy vamos a enfocarnos en acciones continuas y vamos a ver unos ejemplos como para que nos quede un poco más clara esta estructura. Si ustedes necesitan copiar eso, entonces pausan el video, consignan en su cuaderno para que entiendan mejor. Listo, vamos a empezar con las oraciones que me van a permitir entender cómo crear oraciones. The question is, what was he doing yesterday at 7 a.m.? ¿Qué estaba haciendo él a las 7 de la mañana? Entonces, digamos, él estaba bañándose. Entonces, yo voy a utilizar el sujeto he, el verbo to be, el verbo con ing, recordemos, y el complemento. Entonces, súper fácil el pasado continuo. Solamente es escoger entre was y were y agregar ing. He was having a shower. ¿Listo? Let's continue with more examples. So here we have the question, what was he doing yesterday at 4 p.m.? He was doing his homework. So we have the same structure, subject, verb to be in past, and verb with ing plus the complement. Yes, very easy, very easy. Let's continue with more examples. What was he doing yesterday at noon? Noon, mediodía. ¿Qué estaba haciendo al mediodía él ayer? He was playing football at school. Entonces el complemento, recordemos que puede ser un lugar, una expresión de tiempo, etc. Importante entonces recordar el ing en el verbo. He was playing football at school. What was he doing yesterday at 9 p.m.? Bueno, entonces ustedes en su casa primero se van a responder esta pregunta. ¿Cómo digo este verbo? Entonces ustedes de una vez van a decir, teacher, es watch TV. Listo, ya sé que es watch TV. Identifiquemos el sujeto. The subject is he. Ahora identifiquemos el verbo to be que necesitamos. Entonces, was o were. Como estamos hablando de él, utilizamos el was. Entonces utilizamos he was watching TV. Let's continue with another example, and here we have the question, what was he doing yesterday at 7:30 a.m.? Identificamos el verbo, eso es lo que ustedes tienen que hacer, el sujeto y el verbo to be, y nos queda de la siguiente manera, he was having breakfast. ¿Listos? Perfecto, entonces así estamos viendo cómo se crean las oraciones en el pasado continuo, no simple. Was she watching TV yesterday at midnight? Bueno, este tipo de respuestas cortas, perdón, no la hemos visto y no las vamos a ver en la clase de hoy. Se las presento como para que vayan asimilando que todas las preguntas en todos los tiempos tienen respuestas cortas. En el presente, yes I do. En el pasado, yes I did. En el pasado continuo, yes I was. Entonces, obsérvenla y vayanla procesando para cuando veamos preguntas en el pasado continuo. ¿Sí? Was she watching TV yesterday at midnight? No, she wasn't. She was sleeping. Bueno, continuamos con preguntas, pero no vamos a tocar tanto este tema. Y bueno, listo. Vamos a continuar con otra actividad que me parece importante. ¿Por qué? Porque esta imagen también similar hay una en el taller. Entonces acá tenemos diversas personas en una fiesta que no se está llevando a cabo en el momento, sino que ocurrió, por ejemplo, el día de ayer. Entonces tenemos diferentes personas haciendo diferentes actividades. Entonces yo, digamos que les pregunto a alguien, what was Tom doing? ¿Qué estaba haciendo Tom? Entonces ubicamos a Tom. Este es Tom. ¿Qué estaba haciendo Tom? Entonces ustedes en español me dicen, profe, él estaba cantando. Listo, Tom estaba cantando. Entonces el sujeto va a ser Tom. Luego tenemos que ubicar el verbo to be si es was o were
el verbo cantar, le agregamos ing y ya. Así es que ustedes responden este tipo de preguntas. ¿Qué estaba haciendo Tom? Entonces respondemos, Tom was singing. Tom was singing. Súper fácil, no tienen que agregarme la palabra doing, porque acá no estoy diciendo haciendo, acá estoy enfocándome en el verbo cantar. Tom was singing. ¿Sí? La pregunta me arroja el sujeto y también me puede indicar cuál es el verbo to be que vamos a utilizar. ¿Listos? Con ing. Vamos a mirar otra personita que es Helen and Eve. Entonces, Helen and Eve están acá en la imagen. Vamos a ubicarlas. Vamos a identificar el verbo que vamos a utilizar, que es eat, que es comer, y identificamos el verbo to be. Helen and Eve were eating. ¿Por qué utilizamos were? Primero, me dirán, profe, Helen es tercera persona y utilizo was, pero estamos hablando de dos personas y siempre todo lo que sea plural va a ser were. ¿Listo? Helen and Eve were eating. Vamos con otra persona y otra pregunta. What were Dave and Jody doing? Tenemos dos personas, Dave and Jody. ¿Sí? Entonces yo sé, profe, es plural, tengo que utilizar el were. ¿Sí? Y como les digo, la pregunta les ayuda a identificar el verbo to be que ustedes necesitan. Entonces, Dave and Jody were dancing. Y el verbo, ¿sí? Importantísimo que esté ese verbo bien escrito, porque ya que no podemos evaluar su pronunciación y no podemos evaluar sus habilidades de habla, entonces yo que trato de evaluar, pues su escritura, su spelling, etc. Entonces, cuidado con esos verbos. Vamos con otras personas. What was Sam doing? Sam, listo, buscamos a Sam. A ver, chicos, ¿qué estaba haciendo Sam? Entonces, identificamos el verbo beber. Beber en inglés es drink. Entonces, Sam estaba bebiendo. Bueno, puede estar bebiendo Coca-Cola, soda, etc. Sam was drinking. Listo. Ya estamos entendiendo que necesitamos del verbo to be y del verbo con ing. ¿Listo, chicos? Entonces, así creamos las oraciones. Por favor, si ustedes tienen dudas de esta parte, devuelvan el video, miren oraciones, úsenlas para el taller, porque ustedes, estos ejemplos le van a ayudar a desarrollar el taller de la mejor manera y a entender el tema mucho mejor. Listo. Yo ya sé que tengo forma positiva. La negativa únicamente, vamos a hacer la contracción. O ustedes perfectamente, si me dicen, profe, a mí se me dificulta la contracción, no la escribo bien, entonces ustedes perfectamente pueden separar ese wasn't y lo pueden escribir separadito, entonces el was y el not, was not, were not, sorry. Entonces, chicos, ustedes escogen la contracción que quieran. La negación siempre va junto al was, ¿sí? Entonces no me van a poner acá watching, no, wasn't, wasn't, etc. Y estos sujetos les puede ayudar. Entonces, wasn't, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. ¿Listo? Solamente es el not. Vamos a mirar ejemplos. Acá tenemos esta imagen y vamos a decir que él no se está duchando. No se estaba duchando. Entonces yo utilizo he wasn't having a shower. La misma estructura que hemos visto en los ejemplos anteriores, sino que agregamos la negación. Súper fácil. Very easy. Second example. She wasn't cooking. ¿Sí? Entonces, súper fácil. Es solamente tener claro cuándo es was, cuándo es were. Another example. They weren't dancing at the disco. He wasn't playing computer games. Acá me faltó la S. He wasn't playing computer games. I wasn't meeting with my friends. No me estaba encontrando con mis amigos. They weren't going to the cinema. Entonces, únicamente tenemos que agregar la negación. Y el último ejemplo, she wasn't cleaning the window. Entonces, chicos, si ven las negaciones, misma estructura, solamente agregamos el not y ya. Le di introducción a la negación en la misma clase del positivo porque siento que es muy fácil
No necesita de una clase completa para que ustedes lo puedan entender. Y creo que con esto podemos concluir la explicación del día de hoy. La idea es que no nos vamos a extender para que ustedes no tengan que ver un video muy largo. Entonces vamos a pasar ahora a la explicación del taller. Atentos si tienen dudas. Listo, entonces actividad 1 que ya tiene que estar hecha, y si tenían dudas, por favor, acá las voy a resolver. Primer punto, perdón. En el primer punto teníamos que unir, y no me refiero a que ustedes unan con una línea, sino acá hay unas líneas en las cuales ustedes tienen que poner el número que corresponde a la respuesta. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para identificar? Miran los sujetos. Entonces, vamos a mirar la primera oración que dice, la primera pregunta. Did Sue visit her grandma this morning? Entonces, el sujeto es Sue. Sue es una mujer. Entonces, buscamos en las respuestas cuál tiene mujer, que es she. Ah, listo. Entonces, yo pongo el número 1 en la E. Luego identifican los sujetos Peter and Daisy, Kangaroo, etc. Y ponen el número que corresponde. ¿Listos? Ven ordenadito eso. Nada de unirme con líneas. Ahora pasamos al punto número 2 que comprende igualmente en la clase de la semana pasada. Yo tengo que ubicar el did al inicio de la pregunta, así como está en el ejemplo, y tengo que identificar cuál verbo puedo utilizar con este complemento. Entonces, digamos que acá dicen on the phone, busco el verbo hablar, o etcétera. Ustedes escogen el verbo que se adecue al complemento. Si ustedes no reconocen palabritas de este punto, ustedes buscan en el diccionario y así van a lograr entender. Después de haber completado las preguntas, las vamos a responder partiendo de los sujetos. Entonces, si yo pregunto, ¿ellos almorzaron ayer? Ustedes me dicen yes, y el sujeto ellos más el auxiliar did. Entonces, ahí sí les recomiendo, si ustedes tienen dudas de esta partecita, ir a mirar el video de la clase de marzo, creo que fue 3. Marzo 4, perdón. ¿Listos? Acá tenemos esta lectura. Tengo 5 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. En este punto yo no necesito que ustedes me digan información. Yo solamente necesito que ustedes me digan yes, he did, o no, he didn't. Entonces, si ustedes consideran que él llegó temprano el lunes, entonces en la línea me van a poner he, pues estamos hablando solo de James, pues James es un hombre, entonces me ponen yes, he did. Si James, la pregunta que dice ahí, o sea, no lo hizo, entonces ponen no, he didn't. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer en esa lectura. Por favor, no quiero ver información porque es yes, no question. Preguntas para responder con sí y con no, para que les quedara más fácil a ustedes y pudieran practicar la forma corta. ¿Listos? Ahora sí nos vamos a la actividad hoy que comprende el tema de hoy. Entonces tenemos un repaso primero de was y were. Entonces vamos a seleccionar si es was o si es were, partiendo de los sujetos que se presentaron en la diapositiva del día de hoy. Eso ya lo hemos visto, esto solamente es como para que repasemos. Acá yo les di unas palabras y ustedes tienen que crear la oración en pasado continuo. Miremos el ejemplo, dice Katy teach English. Entonces, si yo la quiero convertir al pasado continuo, necesito el verbo to be, sea was o sea were, y al verbo que está acá le ponemos el ing. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el primer ejemplo, en el segundo, etc. Por el was o were, le agregamos ing al reading y el complemento y ya, chicos. Entonces, bien escritas esas oraciones, revisen que no tengan problemas de ortografía, etc. Punto número 6. Punto número 6 tenemos una imagen y en la imagen es similar a la que estuvimos trabajando en la clase, varias personas haciendo diferentes actividades. En la parte A, ustedes tienen que colorear si es verdadero o si es falso. Ejemplo, la segunda se las voy a ayudar a hacer. Dice, 4 people were sitting or lying on the grass. 4 personas estaban sentadas o recostadas en el pasto. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 4 personas están sentadas en el pasto, entonces la información es verdadera. Entonces yo coloreo y ya, ¿sí? Así como yo les coloreé esta en azul y ustedes van haciendo esa con todas. Después de que terminen de escoger entre true or false,
Nos vamos a la parte B, que es similar a esta, por favor. Recuerden este ejercicio donde estábamos con Sam, que yo hacía la pregunta y respondía. Entonces, ¿sí ven? Entonces me preguntan, ¿qué estaba haciendo Alan? Entonces, listo, me voy a Alan. Este es Alan, lo identifico. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba escuchando música. Entonces ustedes comienzan, Alan, el verbo to be, el verbo escuchar, le agregamos ing y ya. Eso es lo único que tenemos que hacer en esta parte. Responder qué estaban haciendo esas personas y si no entienden, entonces devuélvanse a la parte donde yo expliqué esto de las preguntas. Y eso comprende el taller, bueno, la actividad número 2 y el taller número 2 del primer periodo. Entonces, chicos, por favor, si ustedes no entendieron, revisen el video. Esa es pues la ventaja, esto queda grabado, ustedes pueden revisar una y otra vez el tema. Entonces, muchas gracias. Thanks for being here. Thanks for watching me. Gracias por estar viendo este video y nos vemos la próxima semana en el quiz número 2 del periodo. Y recuerden que la fecha de entrega del taller es el 17 de marzo, miércoles a las 6 p.m. Entonces, thanks for everything. See you next class. Goodbye, students.